El gran boxeador norteamericano de todos los tiempos, Cassius Clay, ya convertido al islamismo y bajo el nombre religioso de Muhammad Ali, fue reclutado por el ejército estadounidense para luchar en Vietnam, pero se negó declarándose objetor de conciencia, explicando que su religión no le permitía participar en la guerra. A lo cual agregó, generando gran polémica, que no tenía ningún conflicto con el Vietcong y que nunca un integrante del Vietcong lo había llamado negro en forma despectiva. Por esta negativa, el Estado neoyorquino decidió quitarle la licencia para la práctica del boxeo, y pocos días después el Gran Jurado Federal de Estados Unidos lo declaró culpable de deserción. Esto generó una caída absoluta en su carrera, al punto tal de que 3 años después la Asociación Mundial del Box le quitó su título mundial, que recién recuperaría en 1974. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que se publiquen y así ayudarnos a seguir creciendo. El legendario Muhammad Ali fue uno de los grandes boxeadores de la historia, pero nació siendo Cassius Marcellus Clay. Se cambió el nombre cuando se unió a la fe musulmana y se adhirió al Islam. Fue en 1964, el mismo año en que ganó el título mundial de los pesados. Venía de ser campeón semipesado en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Desde amateur mostró tener potencial para pasar a la historia del deporte, pero esa corona que consiguió a los 22 años estuvo poco tiempo en sus vitrinas y tardó 10 años en recuperarla. No solo fue un prodigio en el cuadrilátero, también sacudió a la sociedad estadounidense de los 70. Luchó por los derechos civiles de la minoría negra y escandalizó al país al oponerse a la guerra de Vietnam. Su personalidad y sus creencias religiosas fueron el cóctel que lo llevaron a negarse a formar parte del ejército. Un día 28 de abril de 1967, fue protagonista de una revolución en el corazón del servicio militar estadounidense. Era el mismo joven que había vencido a Sonny Liston, pero con otro nombre, ese que adquirió unos meses después de lograr su primera consagración. Durante todo 1966 hubo sucesivos requerimientos contra la decisión de declararlo apto para el servicio, alegando razones de conciencia debido a su religión, pero solo consiguió algunos aplazamientos para que pudiera defender su título. Ali consideraba esta medida del gobierno como una persecución en su contra. A los 18 años había sido clasificado como 1I, que significa que no había pasado los estándares del servicio, pero la clasificación fue cambiada por 1A. Ali podría ser reclutado. Estados Unidos posiblemente estuviera intentando desactivar la posibilidad de que se convirtiera en un modelo de vida para otros jóvenes afroamericanos. Sus fuertes declaraciones opositoras no ayudaron, y tras una negativa del Tribunal Supremo a concederle un nuevo aplazamiento para su incorporación a las filas, Muhammad Ali se presentó en el centro de entrenamiento del ejército en Houston. Permaneció inmóvil, callado, sin hacer caso a los requerimientos del oficial del alistamiento. Le repetían que sería condenado por desertor, pero él no abandonaba su postura. El campeón no respondía como Cassius Clay ni como Muhammad Ali. Ese día, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York le quitó su título mundial y de la licencia de boxeador. El 20 de junio fue condenado a 5 años de cárcel por el Tribunal Federal de Houston. Comenzó así un largo periplo de 3 años y medio alejado del boxeo. Siempre se negó a retractarse, convencido de que cuando pudiera volver a boxear, recuperaría su condición de campeón y su corona. Pasó por libertad provisional bajo fianza, recursos de apelación y otras cuestiones judiciales, hasta que salió. Comenzó a viajar por el país, a presentarse en conferencias en escuelas y universidades. Una sociedad estadounidense más opositora a Vietnam empezó a entenderlo. En septiembre de 1970, un juez federal de Texas consideró que la suspensión de Clay era arbitraria e irrazonable
y poco después la misma comisión que lo había desposeído del título le concedió de nuevo la licencia para boxear. Mohamed Ali regresó al ring en octubre de 1970. Obtuvo 2 victorias, pero perdió el combate por el título contra Joe Frazier el 8 de marzo de 1971. Habría otra oportunidad. Volvió a enfrentarse a Frazier y ganó por puntos. En octubre de 1974 recuperó el título de los pesos pesados al dejar fuera de combate en el 8º asalto al campeón George Foreman. Fue el combate del siglo, en Zaire ante 120.000 personas. Él lo sabía, ese título que le quitaron por oponerse al ejército volvería a ser suyo. Después de esa pelea, pierde el título con Leo Spink y lo vuelve a recuperar frente al mismo rival en 1981, cuando el Parkinson ya le daba aviso de lo que vendría después, una larga enfermedad que le produjo la muerte el 4 de junio del 2016. Mohamed Ali no fue solo uno de los grandes boxeadores de la historia mundial, su personalidad incidió en una conservadora sociedad estadounidense de los años 60, sacudida por la oposición a la guerra de Vietnam, la reivindicación de los derechos civiles de la minoría negra y la rebeldía juvenil que caracterizó la década. ¿Conocías esta historia de Mohamed Ali? ¿Te gustó el video? Si es así, déjanos tu comentario más abajo. No olvides suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo.